Muchas gracias, muy buenas noches. Antes de empezar con la información, le quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Alejandro Vargas, compañero de aquí Capital 21, por el fallecimiento de su señor padre este día. Te mando un abrazo con todo el cariño que te tengo y ojalá encuentres la fuerza necesaria para afrontar este duro golpe en tu vida. Alex, te esperemos de vuelta pronto. Y ahora sí, hablando de la información, mañana se le entrega reconocimiento a los nadadores que participaron en los Juegos Olímpicos del 68, a propósito, por supuesto, de los festejos de los 50 años de los Olímpicos aquí en la capital del país. En el marco del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968, se rendirá un homenaje a los atletas que tuvieron participación en las disciplinas acuáticas este próximo 24 de marzo en la Ciudad de México. La Federación Mexicana de Natación reconocerá las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a sus mejores exponentes en las disciplinas de natación, clavados y polo acuático que participaron en la justa olímpica. Dicha entrega tendrá la presencia del único campeón olímpico mexicano en natación, Felipe Muñoz, la ex nadadora Mari Tere Ramírez, ganadora de la medalla de bronce en dichos Juegos, y del profesor Nelson Vargas Bazáñez. En aquella ocasión se lograron excelentes resultados, al sumar 3 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce, de las cuales las disciplinas acuáticas brindaron 3 preseas, un oro, un plata y un bronce, por conducto de la nadadora Mari Tere Ramírez. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, sabemos que Horacio de la Vega, el titular de Indeporte de la Ciudad de México, tuvo una ponencia dentro del Congreso CIS realizado aquí en la Ciudad de México. Uno, por supuesto, de los temas principales que trató Horacio fue la consolidación de la Ciudad de México como capital del deporte. La Ciudad de México ha crecido exponencialmente durante 5 años en cuanto a temas deportivos se refiere, con la administración del Instituto del Deporte de la Ciudad de México a cargo de Horacio de la Vega, siendo la capital con una de las mejores ofertas deportivas del mundo. Tenemos cualquier cantidad de eventos deportivos, de Copas del Mundo, clasificatorios a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de lo que me digan, de básquetbol, de taekwondo, de voleibol, etcétera. Toda la oferta deportiva que hoy existe en la Ciudad de México se ha construido en este lapso de tiempo de 5 años, que se dice fácil, pero realmente ha sido un esfuerzo titánico de muchas personas que trabajan no nada más en el Instituto del Deporte, sino en todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de México. Más de 30 eventos internacionales año con año, 216 eventos del 2013 al 2018, 2.670 eventos deportivos locales y nacionales, teniendo la Ciudad de México un crecimiento anual del 12% y una derrama de $5,000 millones en el impacto económico para la capital. Una estrategia que hemos ido construyendo a lo largo de estos años, desde el 2013 hasta la fecha, y se basa en estos 4 ejes básicamente, que es la parte de deporte social, la parte de infraestructura deportiva, la parte de alto rendimiento y por supuesto la parte de grandes eventos. Con un maratón que se ha colocado entre los mejores 9 del mundo, con etiqueta plata de la IAF, con una participación para este 2018 de 42.195.000 corredores y una postulación para ser sede de la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México, con todo esto, se ha consolidado como una capital del deporte. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y como le hemos comentado desde esta mañana, la cuestión de horas para que sea oficial la contratación del sueco Zlatan Ibrahimovic por parte del Galaxy de Los Ángeles. Zlatan, uno de los mejores jugadores del mundo, será compañero de los hermanos Dos Santos, de Giovanni y de Jonathan Dos Santos. Estamos viendo precisamente en pantalla el video con el que se oficializó ya la incorporación del jugador sueco, ex capitán de su selección, a el equipo de Los Ángeles. Una vez más, la MLS se distingue por contratar a grandísimas figuras, sí, pero ya en sus últimos suspiros dentro del fútbol activo. Sucedió con Pirlo, sucedió con Beckham, con
con Villa, en estos momentos también jugando en Nueva York, con Kaká, el brasileño, con muchísimos que han pasado por la Liga de Estados Unidos a darle el último pellizco a las arcas del fútbol. Bueno, en estos momentos las redes sociales están muy activas hablando del partido entre México e Islandia. Al medio tiempo, México está ganando el encuentro 1-0 con gol de Marco, fallando un golazo de tiro libre, no se lo pueden perder. Me parece que con este gol, el exjugador de Chivas, actualmente militando en la Bundesliga con el Frankfurt, se acaba de subir al tren del Mundial. Fue un golazo el de Marco Fabián, que tiene adelante en el marcador a México al medio tiempo sobre Islandia, aunque hay muchas críticas por la forma en que está jugando México, no está haciendo un buen partido. Es de información deportiva, muchas gracias.